Me casé con un hombre poderoso y descubrí que yo era la otra. No siempre supe que sería su esposa. Lo admito con la misma frialdad con la que aprendí a mentir cuando sobrevivirlo dependía de cada sílaba. Lo que sí supe desde el primer día fue que había cerrado una transacción con el peligro, $500,000 por entrar en su vida. Fue Augusto Sandoval quien lo puso sobre la mesa, con una mano firme y una sonrisa sin gesto. $500,000, dijo, como si nombrara un precio de mercado. No fue poesía, fue cálculo. Antes de todo esto trabajaba haciendo que la gente pareciera otra para el mundo. Era asesora de imagen, corregía gestos, pulía frases, cambiaba colores del cabello. Sabía cómo esconder una verdad bajo un abrigo nuevo. No sabía, entonces, cuánto me terminaría costando fingir quien no era. Me dieron un nombre y una dirección. Valentina Reyes, un apartamento pequeño en el distrito financiero, con vista a torres que se parecían a cuchillos. Me dieron una foto de él, en blanco y negro, y una carpeta gruesa con recortes, horarios, nombres y una cadena de contactos que olía a poder en cada letra. Me hicieron repetir mi historia hasta que la pronunciara sin vacilar. Me enseñaron a contener el miedo en la clavícula, a dejar que la mirada se convirtiera en invitación más que en claudicación. La primera noche que vi a Damián Ortega fue en una galería. Si alguien me hubiera dicho que aprendería a amar entre cuadros y copas de vino, habría sonreído con ironía. Pero la ciudad tiene maneras de transformar transacciones en accidentes sentimentales. Él se movía como si la gente fuera un fondo cuidadosamente seleccionado para su figura central. Pasos calculados, manos que no se manchaban con nada. Sus ojos, sin embargo, tenían ese defecto humano que delata cuando alguien no está solo, la curiosidad. Me acerqué por obligación y porque lo dictaba el plan. Él estaba frente a una pieza oscura, una escultura que parecía devorar la luz. Me presenté, pronuncié el nombre que me habían dado y sentí la mentira deslizarse por mi garganta como algo que ya había bebido. Damián sonrió sin mucho interés al principio. Su sonrisa era un mecanismo de medida. Sonreía para calibrar si valía la pena. Me midió, y en ese instante supe que no me veía como una herramienta barata. En su voz, cuando por fin habló, hubo una constatación que me atravesó. «Solo a las que mienten tan bien como respiran», dijo, y no supe si era reproche o elogio. Lo que empezó como una vigilancia se volvió un juego de reflejos. Él me observaba con precisión. Yo, más astuta con la máscara puesta, apreciaba la inteligencia de su sospecha. La invitación a cenar en Noir no fue una trampa, fue una prueba. En la mesa, entre luces bajas y platos que parecían escultura, las preguntas se lanzaban tan pulcras como cuchillos envueltos en terciopelo. Ella, yo, respondía con la exacta cantidad de verdad que le convenía. Él ofrecía secretos con la misma economía con la que ofrecía su mano. Esa noche hubo un momento que se quedó impermeable en mi memoria. La tarjeta que dejó sobre la servilleta, con una frase que hubiera debido sonar como adiós, pero que sonó como desafío. Que tengas dulces sueños con todas tus mentiras. No era un insulto, era una invitación a continuar mintiendo, hasta que las verdades se disolvieran o la mentira se hiciera convincente. Lo guardé como quien guarda una llave, sin saber todavía qué cerradura abre. Pero Damián no era el hombre ingenuo que Augusto creyó. No tardó en mostrarme la carpeta que yo creía ser mía contra su mapa. Él tenía su propia documentación, fechas, correos, notas de llamadas interceptadas, una especie de espejo que devolvía mi reflejo en tinta negra. Me dejó leer, no por generosidad, sino porque quería ver cómo reaccionaba ante aquello que ya sabía. También quería negociar. La primera vez que me habló de su propuesta lo hizo sin dramatismo. «No me interesa aplastar a quien no me amenaza», dijo, «pero quiero la verdad». Ofreció algo que no esperaba, información sobre la red que me había puesto allí, datos que podían limpiar parte de la sombra sobre mi madre, pistas sobre Sandoval que convertían a mi contratante en blanco. Me propuso 3 días, 3 días para que yo fuera sincera, para que él supiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar.
3 días para decidir si esto era un contrato o si podíamos encontrar una verdad entre los fragmentos. Acepté porque la necesidad no siempre respira dignidad. Acepté porque había en su mirada una promesa de no usar el arma más letal que se compra con dinero, la humillación pública. Acepté también porque algo latente en la estrategia se había convertido en complicidad, porque la línea entre interpretarme a mí misma y amarme se fue borrando con cada gesto que él reconocía y protegía. Los 3 días pasaron con la velocidad y la intensidad de una tormenta. Llegamos a acuerdos sin firmas, momentos compartidos que no parecían estratégicos, estrategias que se disfrazaban de caricias. Él era metódico, incluso en el deseo. Yo aprendía a no medir cuánto entregaba. No todo era planificación. Hubo noches en las que la ciudad parecía un animal respirando a nuestro alrededor, y, en la penumbra de su penthouse, dije por primera vez lo que no debía decir. Te amo. Fue una verdad que me sorprendió a mí misma. La pronuncié temblando, sin saber si sería usada contra mí, o si por primera vez serviría para algo que no se pudiera vender ni comprar. Él la oyó, la dejó entrar como quien acepta una declaración sin clausularla, y por la primera vez desde que empezó todo, el mundo guardó silencio. El dinero que me ofreció Augusto era una solución inmediata a un problema que devoraba a mi madre. El amor que me ofreció Damián, si es que eso fue amor, era un riesgo con plazos indefinidos. Elegí seguir. Lo elegí no porque creyera en promesas sin prueba, sino porque con él aprendí a ser útil para alguien que no pretendía destruirme por su propia seguridad. Le devolví honestidad por honestidad. Le confesé que había sido contratada, que su vida era parte de una red de manipulación que tenía nombre y rostro. Le di la carpeta que me habían entregado. Al hacerlo, me sentí menos cómplice y, extrañamente, más dueña de mis decisiones. La confrontación con Sandoval no fue teatral. No hubo disparos, solo papeles doblados en sobre y una reunión a la que él llegó con su habitual calma calculadora. Damián expuso pruebas que yo le di, y yo dije en voz alta lo que había hecho por dinero. Él, Sandoval, intentó retraer el impulso de su cara, aquello que ocurre cuando un hombre descubre que su poder tiembla. La presión pública que montamos no fue un gesto heroico, fue una negociación. Sandoval cedió en parte y amenazó en otra. El precio por silenciarlo fue pago en formas que no siempre tienen recibo. Al final del enfrentamiento, después de la pelea cortés, vino el montaje de meses que me enseñó a medir la felicidad. Vivimos juntos. Fue así de simple y a la vez de imposible resumir. Despertar al lado de alguien que una vez fue objetivo y que, con el tiempo, se volvió refugio. Trabajamos codo a codo en una pequeña estrategia para mostrar la corrupción de Sandoval sin caer en el barro de la venganza. Entregamos pruebas a quien debía actuar y dejamos que el proceso hiciera su trabajo. Las consecuencias llegaron en maniobras públicas que lo debilitaron. Sandoval trató de contraatacar con difamación, con sombras en el expediente, pero la red que él había tejido empezó a deshilacharse. En esos meses aprendí a reconocer la soledad que el poder trae consigo. Una casa grande con ventanas que no cierran nunca lo suficiente, invitados que son ecos y no compañía. Damián la conocía. Me contó, en libretas que guardaba bajo llave, sobre la infancia de contratos, sobre un matrimonio que había sido un trámite más que una consagración de afecto, sobre la sensación de estar siempre vigilado. Me mostró partes de su vida que no salían en las entrevistas. Le mostré partes de la mía que habían estado pendientes, pagando el precio de mis decisiones. Fue en una tarde de otoño que él dijo, casi sin mirar, que quería legalizar lo que éramos. No fue una pedida en escena, fue una decisión práctica envuelta en deseo. Casémonos, propuso sin dramatismo. Me dio razones que sonaban a un plan. Protección legal, cerrar heridas, empezar de cero ante los ojos de quienes nos observaban. Me habló también de la posibilidad de hacerlo en una ceremonia privada, sin prensa, con 2 o 3 amigos. Me habló también del miedo que tenía que mi pasado volviera para deshacer lo que habíamos construido. Acepté pensando en las cuentas que había dejado Sandoval a medias. Pensé en mi madre, en la seguridad que una firma legal podría brindar. Acepté también porque en aquella ropa compartida, en aquellas mañanas en que el café había adquirido un aroma distinto, había ahí un tipo de verdad que no se parecía a una trampa. Nos casamos con un grupo pequeño de testigos, la asistente de Damián, un notario, 2 amigos que sabían muy poco de todo y mucho de nosotros.
Fue una ceremonia breve, con promesas entregadas entre el perfume de flores blancas y la ciudad que, afuera, seguía su ritmo indiferente. La boda fue, por momentos, asombrosamente simple. Damián me tomó de la mano y, al pronunciarse, hubo tanta sinceridad en su voz que yo la confundí con certeza. La multitud, era poca, pero suficiente, aplaudió y se fue, dejándonos el silencio de un apartamento que ahora era nuestro por papeles y por costumbre. Me llamaron esposa en voz alta, y la palabra me resonó con un peso que no había calculado. Ese peso, en vez de liberarme, me hizo más cautelosa. La idea de ser la legítima, la que ostentaba una firma ante el Estado, me ofrecía protección y, paradójicamente, posibilidades de ser herida de maneras nuevas. Los días posteriores a la boda se deslizaron entre la rutina y la extrañeza, llamadas de felicitación, una cena con amigos, acuerdos sobre la dirección de nuestras vidas. Caminábamos por la ciudad como dos cómplices con legitimidad. Él me traía café por la mañana y yo le dejaba notas en las que firmaba Valentina, como si la firma pudiera reafirmar lo que el corazón no siempre aceptaba sin recelo. En un momento, en el silencio compartido de la cocina, él me miró con tal intensidad que me dio la sensación de que estaba midiendo si había invertido correctamente. Era una mirada que, en el pasado, había calculado riesgos. Esa misma mirada, sin embargo, fue también la que me dijo que Damián había aprendido a no romperme. La idea de normalidad nos permitió respirar. Nos dio tiempo para reconstruir, para planear. También nos dio tiempo para que algo, un faltante, un error, un papel mal archivado, comenzara a tambalear la sensación de solidez. No fue una gran traición que se presentó de golpe, fue una rendija pequeña, una grieta que apareció en una carpeta que no debía estar ahí. El primer indicio fue una llamada anónima a mi teléfono el tercer día después de la boda. La voz no habló mucho, colgó antes de que pudiera responder. No debería haberle dado importancia, pero en el fondo sabía que cuando la perfección de una vida nueva se vulnerabiliza, los avisos vienen como pequeñas piedras lanzadas contra los cimientos. Esa misma tarde, mientras buscaba un par de llaves en el escritorio de Damián, encontré un sobre sin remitente, pegado en la parte inferior de una gaveta donde guardaba reportes financieros. No era un sobre cualquiera. Estaba sellado con un timbre que reconocí porque lo había visto en una foto antigua dentro de la carpeta que Augusto me había dado. Mi corazón se apretó. Abrí el sobre con cuidado, para no mostrar el temblor en las manos. Dentro había una copia en papel de un documento legal que no había visto antes. Al principio pensé que era una compraventa, algo rutinario, pero el encabezado y una firma me hicieron respirar con dificultad. Tenía fecha de años anteriores y un nombre que no conocía. En una línea pequeña, con letra oficial, había un certificado de unión registrado en un país extranjero, el nombre de Damián y otro nombre femenino que yo no había oído pronunciar y que, sin embargo, no me hubiera sorprendido existir en ese mundo donde todo se arreglara tras puertas cerradas. La revelación no payó, se filtró, como una luz que se cuela por una grieta y obliga a que la habitación revele su mobiliario. Dejé el papel caer sobre la mesa sin poder procesar si aquello significaba que era la segunda, la otra, la cómplice inadvertida de una red de conveniencias. Cerré los ojos y traté de recordar todas las piezas del rompecabezas que habíamos armado. La carpeta que me dieron, la carpeta que él me devolvió, las fechas, las llamadas. Busqué lógica y encontré retazos. Matrimonios de conveniencia registrados en el extranjero, arreglos legales que no requieren amor, firmas puestas por estrategia, nombres que uno se forja para proteger intereses. No había todavía confirmación. Podía ser un error, podía ser un trámite viejo, podía ser otra cosa, pero la posibilidad, esa que no se puede negar y que hace que la gente olvide a qué sabe el sueño, me sentó frente a la mesa, con el papel como acusador mudo. Fue en ese instante que supe que la vida que habíamos elegido para empezar de nuevo era vulnerable a secretos que no eran míos, pero que me tocaban la fibra más íntima. Mi mano buscó el teléfono, no para llamar a él, sino para buscar la manera en que una mujer descubre si es la titular o la sustituta de un contrato que se llama matrimonio. Quería hablar. Quería enfrentarlo con el documento en la mano y pedir explicaciones que no sonaban como acusaciones, sino como necesidad de saber. Quería y al mismo tiempo temía que la verdad, una vez arrancada, no se pudiera volver a coser igual. Me levanté con el papel entre los dedos como si sostuviera una cosa punzante, y salí al balcón para darle aire a la confusión. La ciudad continuaba, indiferente a lo que mi pecho intentaba ordenar. Afuera el ruido era la evidencia de que la vida sigue.
con o sin la compasión que necesitamos. Dentro de mí, las alarmas se multiplicaron. ¿Existía una esposa anterior registralmente, con papeles en otro país? ¿Era ese nombre que apareció en el certificado la confirmación de que yo era la otra? ¿O era un expediente viejo, administrativo, sin carne? Recordé entonces las indicaciones del plan original: mantener la plausibilidad en todo. Sandoval había querido que yo fuera indistinguible. Ahora la plausibilidad había cambiado de dueño. Necesitaba tiempo para entender si me habían vendido o si había entrado voluntariamente en una red más compleja que la que había imaginado. Necesitaba decidir si la decisión de casarme había sido un acto de libertad o una maniobra que me ponía en el lugar equivocado. El papel entre mis manos era la primera pieza que no encajaba con lo que me habían contado. La noche empezó a hacerse espesa. Cerré el balcón y me dirigí al dormitorio. Él estaba ahí, conteniendo algo, como si también hubiera percibido la falla. No hicimos preguntas de inmediato. Nos miramos con la cortesía de quienes aún no se han herido mortalmente. Había culpa y había ternura. Damián me habló con voz baja, con la calma de quien ha aprendido a ocultar tempestades. Quise creerle. Quise creer que ese documento era un error administrativo, una firma fantasma sin consecuencia emocional. Quise creer que incluso si existía una mujer antes de mí, ella era una figura de trámite, y que yo no sería la sustituida en lo que realmente importa. No obstante, en alguna parte del repliegue de su mirada, había algo que no dije entonces, y que me empujó a no pedir explicaciones en voz alta. En un cajón, la asistente escondía la posibilidad de que algunos papeles no estuvieran destinados a ojos curiosos. Había pequeños actos que, sumados, formaban una constelación que yo no conocía del todo. Y esa constelación podía delinear la verdad de que yo no era la única cuyo nombre aparecía junto al de Damián en registros que, por su naturaleza, no siempre se traducían en amor. La noche acabó sin que pronunciáramos la palabra que me quemaba la lengua. Lo que sí dije, en voz apenas audible, fue una pregunta que no merecía respuesta inmediata. ¿Hay alguien más? Él me miró como si le pidiera que le contara un secreto que le dolía admitir. Fue en ese silencio que entendí que la verdad tenía peso, y que la manera de manejarla decidiría si yo sería víctima o autora de mi propia caída. Antes de que pudiera escoger mi postura, la puerta del apartamento se abrió. La asistente aparecía con un sobre y una expresión que no era la de quien trae malas noticias por azar. Me miró con una mezcla de piedad y cálculo. «Llegó esto para usted», dijo, y me tendió un sobre que no abrí en ese momento. Damián tomó aire, y su mano, al rozar la mía, fue un contacto que no cerró la herida, pero la reconoció. Había llegado el momento en que pasado y presente se encontraban sin mediadores. La rendija por la que había entrado la duda se abría ahora suficiente para que la luz filtrara más cosas. Y yo, que había empezado todo con la idea de que era una herramienta temporal, me equivoqué al pensar que las herramientas no podían herir a quien las empuña. Si la boda era el intento de una nueva vida, el sobre en la mano del asistente era la primera rendija de una verdad que, si la abría, no prometía retorno. Me quedé con el sobre sin abrir, aferrada a la posibilidad de que la noche me diera más respuestas, o al menos que me dejara respirar antes de decidir cómo afrontar lo que vendría. Si esta historia te atrapa y quieres seguir sabiendo qué sucede cuando la verdad se asoma en lugares inesperados, suscríbete y acompáñame en lo que viene. Abrí el sobre cuando quedamos a solas de nuevo. Dentro había una foto, no una imagen emocionante, sino una instantánea administrativa. La foto parecía pertenecer a otro tiempo y a otra posibilidad de su vida. Junto a la imagen había también una copia de un acta, con rúbricas y firmas que correspondían a un matrimonio formal, fechado años atrás. No era un rumor, no era una insinuación, era tinta que certificaba una unión. Mi primera reacción fue una mezcla de náusea e incredulidad. Luego vino la ira, esa que no se expresa con gritos, sino con una calma fría que te hace mirar hasta dónde puede llegar la traición. No supe si debía interpretarlo como un golpe contra mí o como una realidad no enfrentada por él. Si Damián había vivido un matrimonio que no había sido para amor, ¿qué lugar me daba a mí? ¿Con qué derecho me había convertido en esposa legal si él ya había estado casado? Lo que siguió fue un intercambio que no puedo reproducir sin que nos desgarráramos los dos en palabras.
Con la foto entre las manos, le pregunté lo que necesitaba saber. Él habló de acuerdos, de conveniencias legales, de trámites realizados en el extranjero por razones que sonaron a excusas en mi oído. Habló de una mujer que, según dijo, ya no estaba en su vida, que su unión había sido una cuestión de nombres y no de carne. Habló de distancia, de separación, de divorcio que nunca se formalizó del todo. Habló, en fin, de una verdad que llegó con matices destinados a disminuir su culpa. No me conformé con matices. Quise documentos, pruebas, nombres. Me tocó entonces decidir si iba a creerle por el amor que había aprendido a albergarle, o si iba a buscar la verdad por mi cuenta. La diferencia entre ambas opciones era profunda. Creer sería aceptar que mi papel era ser la nueva legitimada. Investigar implicaría poner en riesgo todo lo que habíamos ganado, exponer la red que habíamos luchado por desarmar, y en última instancia, convertirme en aquello que siempre temí, la mujer que por curiosidad despierta tempestades. La historia no admite medias verdades cómodas. Mi elección sería irrevocable, y en ese punto, con el papel todavía caliente en mis manos, comprendí que el matrimonio no me había protegido del misterio. Lo había transformado en una obligación moral. Ya no era una cómplice a sueldo, era esposa, y eso tiene consecuencias que no se pagan solo con dinero ni con promesas. Decidí posponer la búsqueda de respuestas inmediatas, no por cobardía, sino por estrategia. Necesitaba pruebas antes de confrontar, porque las palabras sin papeles son armas que vuelven contra quien las blande. Me prometí a mí misma no ser la mujer que se deja convertir en rumor. Iba a ser quien investigara, quien pidiera documentos, quien desenredara la madeja. El sobre con la foto quedó en la mesa, como una cita que aún no tenía fecha. Esa noche dormí con la sensación de que la ciudad ya no era suficiente para contener el secreto. Damián durmió a mi lado, con la serenidad de quien cree que su pasado es solo eso, pasado. Yo, sin embargo, sabía mejor. Había un expediente que aún no había visto, y una posibilidad que me convertía en otra, en alguien ajeno a la verdad que yo misma había ayudado a construir. El borde de la rendija por la que entró la duda se ensanchaba, sin prisa pero sin pausa. Entonces, en la penumbra antes del amanecer, mientras la ciudad prendía sus luces de oficina, supe que el camino de la mujer que finge y luego ama no es recto. Es un trayecto de curvas que calan hasta dejarte desnuda frente a las decisiones. Y antes de que pudiera elegir, la primera pieza de la verdad ya había caído sobre la mesa, marcando el momento en que todo lo que habíamos planeado para empezar de cero debía justificarse ante una realidad que no escucha promesas. La legalidad, la fecha y una firma que me recordaba que a veces los nombres comparten más que actos, comparten destinos. Abrí el sobre y miré la foto hasta que la tinta dejó de ser imagen y se volvió evidencia. Una hoja timbrada, un sello extranjero, nombres que no encajaban con mi historia. No era un rumor ni una sospecha vaga, era un registro con respaldo legal. Sentí la boca seca, como si la saliva se hubiera negado a cooperar con la traición. Me quedé sentada en la cocina, con la foto en la mano, y supe que la próxima decisión no sería privada. El matrimonio me había puesto en una posición donde cualquier movimiento tendría repercusiones públicas, legales, emocionales. Decidí no enfrentarle esa noche. Tenía razones tácticas. Las palabras sin soporte documental se vuelven contra quien las pronuncian, y yo ya había aprendido que jugar con medias verdades es abrir puertas a la ruina. Además, necesitaba entender la naturaleza de ese registro. ¿Era un matrimonio real, consumado y vigente? ¿Era un viejo trámite que jamás se formalizó del todo? ¿Era una maniobra burocrática para proteger activos? Las respuestas podían cambiar no solo mi reacción, sino el precio que tendría que pagar. Empecé por donde mejor podía ingresar sin levantar sospechas, accesos administrativos que Damián daba por supuestos. Él confiaba en ciertos gestos, en ciertas rutinas. Su asistente, esa figura que había conocido como un soplo cómodo que arreglaba agendas y cerraba puertas, era sin saberlo la llave para entrar en archivos que la vida pública de él no permitía. Decidí probar con discreción. Esa semana mis mañanas se llenaron de pequeñas investigaciones que parecían inocuas. Pedí al asistente, con la solvencia de alguien que ahora compartía cocina y facturas, un documento de gestión que supuestamente necesitábamos para un proyecto benéfico. La asistente, acostumbrada a obedecer sin demasiadas preguntas, me lo buscó y me lo entregó.
En la hoja había números y firmas, entre ellos nombres administrativos y referencias a cuentas en el extranjero. No eran aún las pruebas que necesitaba, pero me dieron la dirección de donde podría solicitar más. Un bufete que había tramitado papeles para Damián, en una jurisdicción donde los matrimonios de conveniencia, según su reputación, se registraban sin tantas preguntas. No me animé a pedir directamente al bufete. La traza de una solicitud podía aparecer en su radar. Contraté, con la parte del dinero que aún no había gastado de la oferta de Sandoval, a un profesional silencioso, un investigador privado con más discreción que discursos. No era mi oficio, pero conocía gente que conocía gente. La ciudad es así. Le entregué la foto y la fecha. Le dije, averigua si esta unión existe formalmente y si está vigente, y dime quién es esta mujer. No quise que su nombre fuera lo que me definiera. Necesitaba hechos antes que historias. Las respuestas llegaron en sobres y en llamadas que se cortaban con delicadeza. El investigador devolvió documentos escaneados, recibos, una copia del acta con el sello correspondiente, y debajo, algo inesperado, una serie de transferencias a nombre de un fiduciario, correspondencia jurídica que hablaba de arreglos patrimoniales y de cláusulas de confidencialidad. Según los papeles, el matrimonio estaba registrado de forma correcta, y aunque había menciones a un supuesto proceso de divorcio, no existía constancia de que se hubiera completado. Es decir, en los papeles yo no era la primera esposa, en los papeles yo era la segunda. La ira que había contenido en la cocina se transformó en una maquinaria fría. No era solo la indignación por el engaño sentimental, era la rabia por la usurpación de la legitimidad. Había firmado, había entregado, me había hecho esposa en una ceremonia cerrada y sincera, y sin embargo los registros decían otra cosa. La prudencia me obligó a no precipitarme. Había que entender por qué Damián había permitido que ese registro existiera sin informarme. ¿Por qué, de ser cierto, había aceptado esta ambivalencia? Con la documentación en mano, fui a verle una tarde en la que la luz en su oficina caía como un telón de terciopelo. Lo encontré comandando la escena con la serenidad que conocía, un hombre que movía fichas sin estridencias. Le dejé sobre la mesa los documentos que había recopilado. No los mostré todavía, los dejé como invitación fría. Él los apartó y me miró con esa mirada que aprendí a leer como un examen. Cálculos, dudas, defensa. No me defendió con la brusquedad de quien se sabe culpable. Me defendió con la voz mesurada de quien sabe que no todo se resuelve con una confesión. No puedo negar que hay papeles que me vinculan a un trámite antiguo, dijo. No te lo dije porque pensé que no hacía falta. Pensé que te protegería no enredarte en legalidades que pertenecen a otro tiempo. Esa frase sonó a excusa con olor a alfombra recién limpiada. Quería mantener la estética de la verdad sin exponer las manchas debajo. Le pedí que me explicara el vínculo con esa mujer. Me habló de conveniencias, de negocios que se entramaban con matrimonios que no pedían amor, de acuerdos familiares que obligaban a formalizar estructuras. Me habló también de un divorcio que se había iniciado y que por tecnicismos no había terminado. Papeles perdidos, abogados desconectados, firmas demoradas. Sus palabras eran un tejido de razones legales, y sin embargo, entre las fibras, había una ausencia. La voluntad de pedirme perdón por haberme convertido en la nueva esposa sin haber aclarado lo viejo. Hubo algo más en su relato, una confesión que no esperaba. Me dijo que la mujer de los papeles había llevado su propio gesto de ausencia con dignidad, o así lo describió él, y que no quería ser revictimizada por haberse casado con alguien que la habría dejado en segundo plano por conveniencias mercantiles. Pensé que no contarlo protegía a todos, me dijo. No fue protección, fue decisión egoísta. Podía ver que aquello le costaba pronunciarlo. Podía ver también que le dolía su propia contención. Pero las palabras no reparaban el hecho de que yo había despertado esposa y al mismo tiempo desconocida. Le exigí nombres, fechas, papeles, no porque necesitara una escena de confesión prolongada, sino porque tenía que confirmar si en efecto su argumento de divorcio en trámite era verosímil. Me entregó correos, mensajes, notas de llamadas con sus abogados. Había un hilo que hablaba de un procedimiento legal que había comenzado y no concluido por fallos administrativos y por una estrategia de preservar ciertas propiedades. Según él, la mujer del registro, Isabel Serrano, dijo por fin, un nombre que no sonaba a amenaza, sino a persona. Había aceptado una separación de hecho que nunca llegó a plasmarse en la firma final. Había en su explicación escombros de verdad y, admito, retazos que coincidían con lo que yo había visto en los papeles, pero la explicación no borraba la sensación de traición. Quise creerle. Quise también que no existiera otra mujer que necesitara justicia o que fuera víctima de las mismas maniobras que me habían traído a su lado. La historia de Damián, como todas las historias tejidas por hombres poderosos, tenía capas.
hábil en la zona pública, descuidado con las responsabilidades personales. Le pedí pruebas de que el divorcio había avanzado. Le pedí, además, que fuera honesto, sobre motivaciones. ¿Por qué no me contó que había estado casado? ¿Cuál era su cálculo moral cuando decidió casarse conmigo sin aclarar lo anterior? Él contestó con fragmentos sinceros, miedo a exponer una fragilidad que podría haberles costado todo en los frentes públicos, la idea, equivocada, de que el silencio era una forma de protección. La revelación no fue solo de papeles. Fueron también las pequeñas contradicciones que empezaban a acumularse, correos que él borraba con cuidado, llamadas de números extranjeros que aparecían en facturas, una cuenta fiduciaria con movimientos que no podíamos explicar. Cada una de esas piezas me hablaba de una vida que él aún mantenía compartimentada. Una vida en la que yo, legalmente esposa, podía ser al mismo tiempo una intrusa. Decidí que necesitaba hablar con la otra mujer, si ella quisiera hablar. No por morbo ni por el ritual de la confrontación destructiva, sino porque necesitaba comprender qué clase de relación ella había tenido con Damián, y si su historia era también una de víctimas. Si Isabel era una pieza sacrificada, no quería agregarle mi venganza. Si en cambio era partícipe de acuerdos fríos, tenía derecho a saberlo. Hacer esa llamada no era inmediato. Implicaba localizarla, ofrecerle confidencia y quizá la posibilidad de una salida conjunta. Le pedí a mi investigador que la buscara con sigilo, que la encontrara sin alertar a Damián. Cuando la localización llegó, la respuesta fue tan inesperada como amable. Isabel Serrano vivía en una ciudad costera y llevaba vida que, en apariencia, no tenía nada que ver con la brillante maquinaria del poder que conocía en la capital. Su número llegó como un correo enviado a la madrugada. Si estás buscando la verdad, ven a verme. Prefiero contarte cara a cara. No quiso abogados ni intermediarios. Quiso hablar conmigo, sola. Tomé un tren y fui a una ciudad que olía a sal y a cosas que no se negocian con contratos. Isabel me recibió en un apartamento pequeño, lleno de libros y con un gato que ignoró nuestras manos. No era, según la imagen que había construido en mi cabeza, una mujer furiosa ni resentida. Era alguien que había aprendido a sostener su silencio con la misma dignidad que yo había fingido seguridad. Nos sentamos frente a una mesa en la que había té y una caja con papeles desordenados. «Te he visto en fotos», dijo Isabel, sin adornos. «Sé que te casaste con él. No vine a reprocharte. Vine a contarte una historia que también te pertenece». Su voz tenía un acento que no escondía temporadas vividas lejos de los escándalos. Era clara, y cuando habló, desmontó piezas que las firmas no podían ocultar. Dijo que su matrimonio con Damián había sido al principio un intento de negociar seguridad para su familia, una decisión tomada cuando las circunstancias exigían mujeres que aceptaran matrimonios instrumentales. No hubo amor romántico en ese inicio, hubo cálculos, pero añadió que con el tiempo se había acostumbrado a la soledad amable, a la distancia que la protegía de demandas que no quería. Dijo también que la separación había sido de hecho real. Vivían en mundos distintos. Habían pactado silencio. Pero por razones que reveló con la mesura de quien no busca venganza, el divorcio nunca se completó. Abogados que perdieron documentos, cláusulas que pedían precisiones y una voluntad ambivalente de ambos para formalizar una ruptura que no interesaba a partícipes de negocios mayores. Isabel miró mis manos, las mismas que años atrás habían aprendido a crear identidades. «No esperaba casarme otra vez», dijo. «No esperaba reemplazar a nadie. No vine a buscar culpables. Vine porque sé lo que es no ser vista. Si hay algo que podemos hacer juntas, házmelo saber». Ahora que la veía, la información se transformó. Ya no eran datos fríos, eran humanos. Isabel no era un trofeo ni una amenaza. Era alguien que había sido usada, quizás tanto como yo. Regresé a la ciudad con un argumento más matizado. Isabel no quería escándalo. Anhelaba, como yo, claridad. Lo que propuse, en una conversación con Damián, fue un acto que equilibrara verdad y respeto, que se formalizara el divorcio con rapidez, que se trabajara públicamente en la transparencia de lo ocurrido,
y que se buscara un cierre que no convirtiera el nombre de ninguna mujer en una moneda de cambio. Él aceptó con la gravedad de quien comprende que las piezas que se mueven ahora tienen consecuencias personales y públicas. Pero no todos los argumentos se resolvían con buenas intenciones. Sandoval, a quien habíamos golpeado en la arena pública, no había desaparecido de la escena. Seguía siendo una sombra inductora de peligros. Y entre medias, las filtraciones se convierten en trampas. Una mañana leí mi teléfono un mensaje sin remitente que contenía un pantallazo. La foto de mi boda, con una leyenda cruel. La otra ha ganado una firma. Era una provocación. Un recordatorio de que la ciudad tiene criminales que no se resignan al silencio. Supe, sin sorprenderme, que la exposición podía venir de cualquier flanco. Prensa, enemigos de Damián, incluso alguien que quisiera reabrir heridas por beneficio propio. Entonces ocurrió algo que rompió mis planes de diálogo sosegado. Una revista digital conocida por sus exposiciones envió a un periodista a mi puerta con la intención de publicar una investigación sobre la vida privada de Damián. Yo controlé lo que pude controlar. Di una entrevista limitada donde reconocí que había papeles que necesitaban aclararse y que buscábamos una resolución honorable. Traté de marcar la agenda. La prioridad era que Isabel no fuera revictimizada ni convertida en trofeo. Sin embargo, en la mañana siguiente, la noticia explotó. Un reportaje filtró los documentos y colocó el certificado extranjero en portada con titulares que no pensaban en personas sino en escándalos. La filtración nos golpeó. Damián sufrió una caída de credibilidad que no imaginábamos. Sandoval, previsiblemente, aprovechó para lanzar insinuaciones que buscaban erosionar la narrativa de limpieza y justicia que habíamos impulsado. La prensa fue despiadada. La gente convirtió una boda íntima en espectáculo. Y yo, que había buscado la verdad sin humillar a nadie, me vi catapultada a ser no solo la esposa traicionada, sino la figura pública que debía responder ante preguntas que parecían diseñadas para provocar escarnio. Fue ahí cuando comprendí que la libertad que buscaba no dependería de la vigilancia ajena, sino de mi capacidad para nombrar mi propia historia. No podía dejar que los demás escribieran el epílogo de mi vida. Decidí, con la severidad de quien conoce los riesgos, que si había de caer por la verdad, caería con las herramientas en la mano. No iba a permitir que se convirtiera en arma contra Isabel ni en venganza de Sandoval. Había que exponer, pero con control. Convocamos a una rueda de prensa, no para escenificar una confesión dramática, sino para poner sobre la mesa lo que era inexorable, la existencia de un acto legal antiguo y la voluntad de regularizar la situación con transparencia. No dije todo lo que sabía, no era mi intención abrir la vida privada de Isabel, pero sí dije lo que debía saberse, que había documentos, que estábamos trabajando para formalizar la desvinculación legal y que yo, como esposa que había firmado con convicción, tenía derecho a entender la verdad. Hice una lectura pública que priorizaba veracidad y dignidad. Expliqué, sin victimismos, que el poder envuelve soledades y que las soledades a veces se arreglan con papeles, pero que una firma no anula la necesidad de respeto. La prensa me devoró a medias, pero también se abrió un canal que no podía haberse dado de otra forma, la conversación pública sobre cómo los acuerdos de poder convierten a mujeres en nombres en expedientes. En ese desorden, encontré una forma de utilidad moral. La exposición no solo vino con precio, sino con la posibilidad de transformar un drama personal en una discusión sobre derechos y protección de las personas involucradas. La reacción de Damián fue por momentos contradictoria, furia por la exposición que no había pedido, y alivio por la posibilidad de cerrar el capítulo legal con rapidez. Lo vi rendirse a la evidencia administrativa y firmar documentos que parecían tener vida propia en una burocracia que no perdona demoras. Damián, siempre calculador, sufrió una pérdida pública que no solo lo humillaba, sino que también lo dejó con menos escudos. Seguir a su lado significaba compartir esa exposición. Dejarlo significaba renunciar a una casa que se había convertido en refugio y a un amor que, aunque contaminado, había sido real para mí. Hubo una noche, antes de que firmáramos el último documento del divorcio de Isabel, en la que nos sentamos frente a frente, y con la ciudad de fondo, pronuncié una pregunta que había mordido mis labios desde la primera vez que encontré la foto. ¿Por qué no me dijiste quién eras hasta que tuvimos papeles? Él guardó silencio, y por un momento vi una fragmentación que antes no había podido experimentar, el sincericidio. No pensé que antes estaría listo para esto, dijo. Pensé que el silencio era una forma de protegerte, y no me di cuenta de que te convertía en otra cosa, en la única que no conocía tu verdad. Dijo que le asustaba perder control sobre su imagen si revelaba sus errores, que había temido también que mi decisión de estar con él fuera condicionada por un pasado que él consideraba irrelevante. Admitió, por primera vez, que había antepuesto la gestión de riesgos a la gestión de afectos. Esa confesión no lo absolvió.
Fui a la firma del divorcio con Isabel presente en la sala. La vi atravesar el trámite con una expresión que no era ni de triunfo ni de derrota. Era la calma de quien cierra un capítulo por falta de necesidad de continuar. Al salir, me miró con un gesto que tuvo algo de alianza. «No te pido nada más que la verdad», dijo. «No voy a ser una herramienta de venganza. Solo quiero que la gente deje de usar mi nombre para sus juegos». La supe sincera. En lo legal, el archivo registral quedó corregido. La exesposa quedó consignada como libre. Damián quedó, ante los ojos administrativos, dispuesto a emprender su nueva vida. Pero las huellas no se borran solo con papel. La ciudad, impaciente, necesitó nombres y cabeza de turco. Sandoval, herido en su ego, lanzó desde su posición comentarios que buscaron manchar todavía más. Damián perdió contratos, y con ellos, poder. Y yo tuve que decidir si con todo lo que había pasado, quedarme era una opción moralmente sostenible. La pregunta fue íntima y brutal. No era solo sobre si podía perdonarlo, era sobre si podía seguir siendo cómplice de alguien que había guardado fragmentos de su vida como si fueran piezas de un juego. Ser esposa no significa aceptar la ocultación perpetua de derechos ajenos. Ser esposa no te obliga a asumir lo indecible. Fui honesta conmigo. El amor que había sentido, en algún momento, fue verdadero. Pero el amor no es un talismán que borra lo que se hizo en la sombra. Elegí entonces la desobediencia a la narrativa romántica, que exige martirio. Le dije a Damián que nos diera un tiempo separado, que necesitábamos ver si lo nuestro era algo que no dependiera de pactos ni de secretos. Le propuse una separación temporal y la intervención de terapia para ambos si lo considerábamos necesario. Él replicó con la intensidad de alguien que no sabía perder. Me pidió que me quedara, que no hiciera de su ruina un entierro para nosotros también. Le dije que no se trataba de castigar, se trataba de cuidarme. Salí del penthouse con una maleta pequeña y la sensación de que cerrar la puerta era una operación simbólica. Dejaba atrás una parte de mí que había accedido a ser otra por motivos prácticos. Caminé por la ciudad sintiendo esa mezcla de alivio y vértigo que solo tienen quienes deciden reescribir su vida después de haber sido parte de una estructura. No hice un gesto público de ruptura, no hice proclamas. Me fui porque necesitaba comprobar que mi identidad no fuera un contrato más, firmado bajo presión. En las semanas siguientes, la vida reconfiguró sus derivaciones. Damián enfrentó demandas y la pérdida de aliados. Sandoval intentó sacar beneficios, pero la exposición que le dimos a su red lo dejó con menos puentes. Isabel se mudó a un lugar donde nadie la buscó con preguntas malintencionadas. Siguió con su vida, discretamente. Yo retomé mi trabajo como asesora de imagen, pero con una diferencia. No volvía a convertir identidades en mercancías sin preguntarme primero por quién quedaba realmente dañada. Devolví a mi madre el dinero que había sido parte del arreglo, y en ese gesto encontré la restitución más íntima. La seguridad que había comprado con mentiras fue reemplazada por una reparación honesta, aunque más modesta. La ciudad siguió moviéndose, como siempre. En la pantalla se habló del escándalo durante un tiempo y luego la gente encontró otros asuntos a los que apuntar. Para mí, la conversación fue otra. Aprendí que la legitimidad de ser esposa no la otorgan los papeles ni la prensa. La otorgan la coherencia y la decisión de no ser usada. Aprendí que el amor puede ser real y a la vez contaminado por decisiones que lo desvirtúan. Aprendí que la verdad tiene efectos que se pagan y que pagar esos efectos es parte de recuperar la agencia. Hubo un día en que Damián y yo nos vimos por última vez en el portal neutral de un café que había sido testigo de nuestras primeras negociaciones. No hubo reproches melodramáticos. Hubo una conversación adulta y despojada. Le dije que lo que más lamento no era haberme enamorado de él, porque eso había sido tan genuino como un latido, sino haber aceptado ser pieza de un tablero sin ser avisada. Él me miró con esa mezcla de orgullo y derrota que siempre lo caracterizó, y dijo, bajito, «Lo siento, no necesitaba más. No buscaba su absolución, solo su reconocimiento. Dejé el anillo con la experiencia de quien devuelve algo que ya no le cabe. Le devolví también la carpeta que alguna vez fue instrumento de juego y ahora no quería que permaneciera en nuestras manos. Caminé hacia el transporte público sin saber si la soledad sería mejor compañía que la mentira, pero con la certeza de que no me disfrazaría otra vez para encajar en un relato que no era el mío. La noche más tarde fue fría y clara. Me senté en la azotea de un edificio que no pertenecía ni a Damián ni a Sandoval
y dejé que la ciudad me devolviera la sensación de ser un punto entre millones. Pensé en todo lo que había dado y tomado. $500,000 que apareció al principio como borde de la transacción, la carpeta que había sido llave y daga, la promesa de un hogar y el documento que me recordó que había sido la otra. Pensé en Isabel y en las cosas que, por discreción, nunca quise que perdieran su dignidad. Pensé en mi madre, en su sonrisa en la que yo había invertido mentiras para comprar sosiego. Y entendí que el núcleo del problema no era solo ser la otra en un certificado frío. Era haber permitido que alguien más decidiera por mí sin mi consentimiento informado. Esa constatación, por amarga que fuera, me dio una ruta. No sería ni la víctima perpetua ni la traidora resignada. Sería la mujer que, habiendo amado y sido engañada, eligió su reconstrucción con las herramientas de la verdad. Si algo me queda claro mientras escribo esto, es que el término «la otra» puede ser una etiqueta que lastima, pero no define la totalidad de una persona. Ser la otra me obligó a mirar la manera en que el poder rebana la autonomía. Me obligó a aprender dónde se cruzan la lealtad y la dignidad. Me obligó, sobre todo, a decidir qué tipo de futuro quería para mí. Uno construido sobre silencios cómplices o uno cimentado en la honradez de los límites. No sé si Damián se recompone del todo. No sé si Sandoval alguna vez deja de intentar recuperar su influencia. Lo que sí sé es esto. Cuando cerré la puerta de aquel apartamento, cuando devolví el anillo y cuando firmé mi nombre en papeles que ahora obedecían a mi voluntad, empecé a ser dueña de mí misma. Aprendí que el amor no justifica la entrega de la propia agencia. Aprendí que las mentiras, todas esas que suenan hondo en la frase que me dejó en la servilleta, que tengas dulces sueños con todas tus mentiras, tienen un precio y que, dado el caso, la verdad es la moneda más cara y la más liberadora. Al final, me casé con un hombre poderoso y descubrí que yo era la otra. Pero también descubrí que ser la otra no me condena a hacer cualquier cosa. Puedo ser la que decidió dejar de ser utilizada. Puedo ser la que reconstruye. Puedo ser la que, con su nombre propio, exige reparación y transparencia. Me quedo con eso, con mi nombre, con mis límites y con la certeza de que la dignidad no se compra con asignaciones, ni se garantiza con sellos. Si esta historia te movió, dime qué hubieras hecho en mi lugar. Suscríbete y comenta. Quiero leer cómo decidirías tú entre la verdad y la comodidad.